Bueno, así como decíamos, queremos más del Señor, estamos acá para escuchar. Y lo que el Señor puso en mi corazón hoy es algo que vivimos y que Dios nos ofrece, pero que también el mundo nos ofrece. El título es Guerra de Diseños y por un lado tenemos el diseño de Dios, pero por el otro lado tenemos el antidiseño de Satanás sobre nuestras vidas, ¿sí? A través de lo que es el Instituto Bíblico Betania, hemos aprendido con todo lo que nos ha compartido el pastor, lo que Dios planeó, lo que Satanás contraatacó, pero también la respuesta de Dios a eso. Y de ahí surge la palabra que hoy les quiero compartir, porque el diseño original de Dios para nosotros, escuchen esto, lo pensó desde antes de la fundación de los tiempos. Miren eso, lo que pensó para tu vida desde antes de todo eso. Y ese plan de Dios, antes de Adán y Eva, antes de todo eso, pero también Satanás planificó esto de querer destruir tu diseño en Dios para instalar el diseño del mundo. Pero Dios contraatacó eso para volver a restablecer y restaurar el diseño original en tu vida. Y eso es lo que nosotros queremos manifestar en nuestro día a día, el diseño de parte de Dios. Mira lo que nos enseña la palabra. Vamos a leer el primer versículo, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto de hacerlo. Dios te eligió, Dios te hizo suyo, puso su sello, le dio gran gusto de hacerlo y lo pensó desde antes de la fundación de los tiempos. Y si avanzamos un poco más, nos salteamos al versículo 11 y dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros fuimos los primeros en confiar en Cristo y diéramos gloria y alabanza a Dios. Hay un sello de parte de Dios para tu vida en ese diseño original que Dios tiene, pero a veces hay otro diseño que es muy similar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ustedes me ayudan? Amén. Vamos con la próxima placa. La marca original y la marca imitación. A ver, ¿quién dicen que es el original? A ver, ¿cuántos dicen que el lado derecho es el original? El derecho. Bueno, mi derecho. Mi derecho. ¿Cuántos dicen que este de acá es el original? Muy bien. ¿Y cuántos dicen que este de acá es el original? Más este. Vamos a ver la respuesta. Acertaron los que dijeron acá. Pero vieron que a veces es medio confuso, ¿no? Vamos a ir rápido a la otra. ¿Quiénes dicen que este de acá es el original? Ajá. ¿Quiénes dicen que este de acá es el original? Vamos a ver la respuesta. Acertaron los que dijeron de este lado. Vamos con la próxima. A ver, esta está complicada porque es algo que consumimos todos los días. Bueno, o es más conocido. No. Bueno, o es más usual generalmente. Pero como está a la vista y hay muchas publicidades y está en varias mesas o varios lugares, pero a veces no sabemos diferenciar. De tanto uso no se sabe. ¿Cuántos dicen que el de arriba es el original? ¿Y cuántos dicen que el de abajo es el original? Yo cuando lo vi tuve que mirarlo 2 veces porque no me daba cuenta. Vamos a ver la respuesta. Exacto, el primero de arriba es el original. Vamos con el otro. A ver, complicado, ¿eh? El de allá, dicen, el de allá. ¿Y cuántos votan el de acá? ¿Alguno por acá? Bien. A ver, vamos a ver la respuesta. Exacto. El de allá es el correcto. Pero ¿vieron qué similar que es? Que a veces te hace poner en duda. Vamos con el otro. A ver esta.
Es casi lo mismo, pero un lugar diferente. ¿Cuántos dicen que el de allá es el correcto? Al de arriba, perdón, que lo estoy viendo allá. ¿El de arriba o el de abajo? A ver, ¿cuántos votan el de arriba? A ver, vamos a ver la respuesta. Din, din, din. El de arriba es el correcto. Al próximo. Esta. Lo usamos, pero no sé, como pan caliente esto. Y si no lo sabes, acá, una de las líderes de multimedia dice que es el de acá. Vamos a ver si le acierta o no le acierta. Próxima. Correcto. Pero vieron que es una cosita que cambia. Es lo mismo, pero hay alguna que otra diferencia. Vamos a la otra. ¿Ahí ya está? Ah, listo. Bueno, entonces continúo. Entonces, ¿por qué les traje esta pequeña imagen? Para descontracturarme yo y ustedes, pero también para mostrarles que esto ocurre en nuestra vida. Hay un diseño de parte de Dios, pero el enemigo viene con otro diseño muy similar, pero es el antidiseño. Para cada diseño que Dios establece, Satanás ataca con un antidiseño. Juan 10:10, vamos a ver lo que dice. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y el propósito de Dios es darles una vida plena y abundante. A simple vista son dos cosas totalmente diferentes, pero cuando nos ponemos a ver así, el enemigo, que no tiene capacidad de crear, quiere corromper lo que Dios creó. Entonces, el enemigo no crea. No tiene esa capacidad como Dios de hacer algo nuevo, de crear, de ser original. Satanás lo que hace es tomar el diseño de Dios y lo transforma opuestamente, pero desde esa base. Entonces, parecen iguales, se parecen, pero son completamente diferentes y están corrompidas. Y saben que me resonó mucho esta palabra cuando hay uno de los versículos que vamos a leer próximamente. Cuando leí la palabra corrompido me llamó tanto la atención que fui directamente al diccionario a buscar qué es lo que significa. Y miren lo que dice: alterar, echar a perder algo, dañar o pudrir. ¿Qué significa esto? Que el diseño de Dios, tan lindo, tan hermoso, para darnos vida plena y abundante, el enemigo lo toma, lo daña, lo pudre, lo altera con ese propósito de robar, de matar y de destruir tu vida. Entonces, como veíamos recién en esta dinámica, hay cosas que se parecen, ¿no? ¿Alguna vez le ha tocado a alguien recibir algún billete que es trucho? Vieron que hay gente que se da cuenta al toque, pero hay gente que no, y que para eso están los fibrones que vos los marcás y te señalan. Pero pasa que hay una marca imitación, como veíamos al principio, que hay un billete falso que se parece. Y es eso exactamente el antidiseño que el enemigo quiere presentar. Una imitación engañosa, pero que arruina, mata y destruye tu vida, la vida plena y abundante que Dios quiere para vos. Entonces yo pensaba dentro de todo lo que es el diseño de parte de Dios en 3 áreas que te voy a compartir. Hay muchas más, pero el Señor me inquietaba en estas. La primera es en el área de la familia. Dios tiene un diseño para la familia. El diseño de Dios es familias unidas, que se aman, que se respetan, familias cristocéntricas. Amén. Pero el antidiseño, ¿cuál es? Una familia separada, dividida, con pleitos, con situaciones. Y es lo que el enemigo quiere traer. Es lo que el mundo quiere instalar en nuestras vidas. Pero el diseño de parte de Dios es el que trae vida abundante y vida plena. Amén. Y ese es el diseño y esa es la meta que nosotros tenemos que lograr como familia. Amén. Y a veces uno dice, mi familia no está tan así, mi familia no está tan unida, no está tan amorosa, no está tan bien, no hay altares familiares, no hay esto. Y está más parecida al antidiseño. Pero cree que vos podés tomar esa promesa de parte de Dios e instalarla y trabajar para que tu familia se transforme en ese diseño que Dios tiene para vos y tu familia.
Deuteronomio capítulo 6, vamos a avanzar al otro, miren lo que dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y acá está una parte hermosa para la familia. Padres, repítanselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en todas tus conversaciones, cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué hermoso que como familias tomemos ese diseño de decir, quiero hacer altares, quiero construir mi familia sobre esa base sólida que es la palabra de Dios, sobre la oración y transmitir eso, ¿sí? Desde cada área, padres a sus hijos, hermanos mayores a sus hermanos menores, tíos a sus sobrinos y todos juntos poder transmitirlo. El otro pasaje es el Salmo 127, versículo 1, que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Podemos construir nuestra familia en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, pero eso es algo que no tiene fundamentos sólidos. En cambio, el diseño de parte de Dios con una familia cristocéntrica es la base fuerte para construir. Y el antidiseño de parte de Satanás es esto, una casa que la construimos sin el Señor en el medio. Otro punto dentro de los diseños divinos del Señor son las relaciones de amistades, las relaciones entre hermanos, las relaciones amorosas. Tenés el diseño de parte de Dios y diseño de parte del mundo. Vos ya conocés todo lo que el mundo te ofrece, pero qué hermoso es tomar el desafío de crear y construir un diseño como Dios nos enseña. El diseño dentro de las amistades, de las relaciones con vínculos sanos, fortalecidos, que te edifiquen. Por ejemplo, amistades como David y Jonatán. La palabra de Dios, no está, así que las chicas no se preocupen, dice, hierro con hierro se afila. ¿Lo conocen? Ay, sí, lo tengo ahí en favoritos. Pero ese es el diseño de parte de Dios, que hay circunstancias, pero nos afilamos, lo llevamos en el espíritu. Pero ¿cuál es el antidiseño? Que ese hierro mata al otro. Que usás el hierro para matar al hermano, a la otra persona. Otro ejemplo de antidiseño serían los amigos de Job, que en vez de alentarlo a que guarde su corazón y que crea en Dios, le decían, ¿por qué no maldecís a tu Dios? ¿Por qué no te vas? Fíjense, un lado del diseño de Dios y el antidiseño, ¿no? Los ejemplos. Otro punto importantísimo dentro del diseño del diseño divino, del diseño de Dios, es la iglesia. Miren lo que dice Juan 17, versículo 21 y 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es parte del diseño de Dios para la iglesia. Ser una iglesia unida, en fuego, encendida, donde Jesús es el centro. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere traer? La división, el pleito, que quién es mayor que el otro. Cuando Dios nos dice, sean uno, para que el mundo crea. El Señor nos habla de que ese diseño perfecto dentro de la iglesia es movernos en orden, es sujetarnos en amor. Pero fíjate cómo es todo el antidiseño que te planta la rebeldía. No, ¿para qué a mí quién me dice algo? Yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Por qué tengo que sujetarme? ¿Por qué tengo que avisar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es como Dios quiere que nos movamos. El ser uno para que el mundo crea. Entonces en el antidiseño vemos eso. La división, la competencia, la religiosidad, la comodidad. Gente que está dormida. En cambio el diseño de Dios es estar encendidos, estar despiertos, salir afuera. Y qué hermoso es que como iglesia podamos vivir eso. En cada ministerio poder vivirlo de esa manera. Amén. ¿Ustedes me acompañan con un amén? Vamos adelante. Y otra parte que me encanta, que es central y que es por lo cual hoy te pido que tomes tu corazón abierto porque en base a esto lo transmitís a todas las áreas que recién dije. Cuando tenemos el diseño original de Dios en lo personal, en nuestras vidas. El diseño de Dios es que fuimos creados para tener comunión. Comunión con Dios, comunión con los hermanos, comunión con tu familia.
reflejar a Jesús, vivir con propósito, pero el antidiseño viene con confusión, viene con esa independencia de Dios, que yo pueda hacer las cosas a mi manera, de que yo me busco la forma, vivir desenfocados, desentendidos, desconexión también en un montón de áreas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Miren Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dios te eligió a fin de ser como su Hijo. Dios te eligió, te selló, para que sigas sus pasos y que lo puedas reflejar a Él y que tomes ese diseño. Pero ¿qué pasa? El secreto está en Juan 15:5. Dice, ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. Es permaneciendo en Dios, es buscándolo a Él que podemos tener esos frutos. Así como Dios nos planta esto, nos dice que permanezcamos en Él, Satanás de esa misma manera busca crear versiones falsas de nosotros mismos, y ahora lo vamos a explicar, pero vienen alimentadas de muchas cosas como temores, como miedos, como heridas, mentiras, pecados no resueltos, baja autoestima, todo lo que va generando que todo lo opuesto a lo que Dios dice de vos se vaya diciendo ese antidiseño. Y Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6, miren lo hermoso que dice. Vamos al otro, perdón. Al Romanos 1, 25, perdónenme las chicas. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Romanos acá 1:25 te dice, cambiaron la verdad por una mentira. Muchas veces nos encontramos en ese punto donde cambiamos la verdad, cambiamos el diseño original de Dios de nuestras vidas por una mentira, por un antidiseño. ¿Y qué pasa con esto? Que nos encontramos en una confusión, nos encontramos como en una lucha, porque a veces escuchamos la voz del mundo que nos viene a decir muchas cosas que somos, acerca de los fracasos, acerca del pasado, acerca de cosas que tendrías que hacer, y no escuchamos la voz de Dios. Y a lo que vos le des tu corazón es donde va a estar fundada tu identidad. A lo que vos des tu corazón es a donde va a estar el diseño al cual vos vivís. Y en ese momento de confusión y estar en el medio, te encontrás desconectado de Dios, creyéndole al mundo, y te pones a pensar, ¿quién soy? ¿La persona que viene los miércoles y los domingos a la iglesia, que viene, que alaba, que le cree a Dios? ¿O soy la persona que tiene miedos, que tiene inseguridades, que tiene problemas, que tiene un montón de cosas, que a veces se equivoca? Y esa lucha es el choque justamente entre el diseño divino de Dios y el antidiseño que se quiere presentar. Y un ejemplo claro es un pasaje y un personaje que a mí me gusta mucho, que es Pedro. Cuando el diseño de Dios era que sea pescador de hombres, pero el antidiseño era que sea pescador de peces. Y Pedro en un momento cuando negó a Jesús, ¿qué hizo? Volvió a lo viejo, volvió al antidiseño. Pero Jesús salió a su encuentro para recordarle, Pedro, yo te diseñé para que seas pescador de hombres. ¿Por qué volves a lo viejo? Entonces ahí entra esa lucha entre una antigua naturaleza y la nueva naturaleza divina, lo que Dios quiere darnos.
Y lo vamos a graficar de una manera. ¿A cuántos les gustan las películas de ciencia ficción? Un par, muy bien. Hay una escena clásica y típica que es, en un momento puntual de la película, aparece un villano y cuando se saca la máscara de ese villano, es el personaje principal, pero la versión villana, ¿no? Entonces vamos a graficarlo un poco de esa manera. Vos tenés el héroe del diseño de Dios, pero se te quiere presentar ese villano con todas las cosas viejas, con el antidiseño. Y esa es la parte del yo corrompido por el pecado, por las situaciones, por lo que el mundo ofrece. ¿Y por qué el título de Guerra de Diseños? Porque literalmente es una lucha. Y te voy a decir algo, es una lucha diaria entre todos los días. La palabra de Dios dice, el que quiere seguirme, tome la cruz y niéguese a sí mismo. Y todos los días tenemos que tomar la cruz. El día que no tome la cruz, estamos ahí medio. Te vas a dar cuenta por el termómetro. ¿Pero qué habla de esto? De que todos los días vos tenés que tomar la cruz, negarte a vos mismo, negarte a la vieja Brenda para que nazca la nueva Brenda en Cristo, para tomar el diseño original de parte de Dios. Porque está ese versus constantemente en nuestras vidas, pero también es qué es lo que nosotros estamos eligiendo, a dónde yo me quiero apuntar, qué es lo que quiero que esté. Entonces la lucha interna, esa batalla interna entre la carne y el espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 21, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Qué pasaje hermoso de Efesios, que nos habla de esto. Hoy escuchamos la verdad de parte de Dios de lo que Él quiere para nuestras vidas. Renovemos los pensamientos para que venga lo nuevo. Eso viejo, corrompido, la vieja naturaleza pecaminosa, déjala a un costado para elegir lo nuevo y déjate guiar por el Espíritu para entrar a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. Ahora sí, Romanos capítulo 7, versículo 5, dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Eso viejo ya pasó, esa vieja naturaleza pasó. Hoy tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos y empezamos a vivir en ese Espíritu, en esa vida plena y abundante que leíamos al principio. Entonces, qué hermoso es poder hoy entender y que esto sea sellado en nuestras vidas, que estamos llamados a establecer los diseños del cielo acá en la tierra, a establecer lo que Dios planeó para tu vida acá, hoy. Y cuando uno empieza a establecer eso en tu vida, cuando vos empezás a establecer el diseño de Dios en tu familia, cuando empezás a establecer el diseño de Dios en tu trabajo, en las amistades, en las relaciones, en la iglesia, en tu vida personal, empezás a romper todo eso viejo. El antidiseño empieza a perder ese poder. ¿Y cómo dejar eso viejo? ¿Cómo dejar eso viejo? Voy a apagar el celular. ¿Cómo dejar eso viejo para entrar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros? Lo primero, lo decía en un momento, es a qué le estamos dando nuestro corazón y nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos
y qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Porque eso determina qué es lo que estamos creyendo. Vos hoy estás escuchando lo que el mundo te dice, lo que Satanás dice de vos, pero también está la voz de Dios que te habla quién verdaderamente sos, quién es lo que Él planeó y diseñó para vos. ¿Y a cuál estás creyendo? ¿A cuál estás escuchando? ¿Lo que el cielo dice de vos, lo que Dios dice de vos, o el enemigo que te quiere engañar? Efesios capítulo 4, versículo 21, que lo leíamos hace un rato, habla de desháganse de la vieja naturaleza. Hoy te invito a que abras tu corazón al Espíritu Santo para que arranque y que deshaga todo lo viejo para tomar lo nuevo de parte de Dios. Y hay una promesa de parte de Dios en 2 Corintios 5, versículo 17, que es el próximo. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, hay una nueva vida que ha comenzado. Todo lo viejo pasó, hoy Dios tiene una nueva vida, hoy Dios tiene el diseño original para vos. Quizás hoy llegaste hasta acá diciendo, uy, todo lo que era anti que dijiste lo estaba viviendo en mi vida. Bueno, cree que todo lo que dije del diseño de Dios también puede ser para tu vida. Entonces te hago esta pregunta para pensar y reflexionar juntos y responderla en tu interior. ¿Bajo qué diseño estás viviendo hoy, miércoles? ¿Bajo el diseño del mundo, bajo el antidiseño de Satanás o bajo el diseño de Dios? ¿Bajo cuál estamos viviendo? Hay un video que no tiene sonido, pero que yo lo voy a ir relatando para compartirles, porque es algo que a mí me impactó muchísimo y quiero que podamos reflexionar, porque muchas de las cosas que dicen las vivimos. Dice, creo que el enemigo ataca justo. Creo que el enemigo ataca justo exactamente el antidiseño. O sea, nunca es algo más o menos. O sea, si uno es atacado con timidez, porque es muy probable que tengas una voz de influencia y de valentía que impartir en el diseño de Dios. Entonces, si Dios le dijo a Abraham que iba a ser un padre de familia y justo lo que no podía era tener hijos. El no creer no se sale solo. Necesitamos gente que nos afirme y diga, el cuerpo te necesita. Nada que ver el podcast original, algo nada que ver de lo que estamos hablando. Pero cuando Marcos Brunet dijo esto, me puse a pensar en todo lo que estaba hablando y compartí recién, de cómo el antidiseño es muy parecido al diseño original, pero corrompido, desvirtuado, yéndose para lo opuesto. Y el ejemplo que dio es así tal cual. Aquellos que atacan con timidez es porque tenés una voz que impacta y que quiere traerlo del cielo acá a la tierra, pero el enemigo te quiere callar. Entonces fíjense eso. Y yo lo podía ver en mi vida en particular. Yo siempre cuento el mismo testimonio, siempre. Yo hoy entiendo a lo que Dios me llama, estar acá compartiéndote una palabra de parte de Dios, siendo mi profesión locutora, para usar mi voz para comunicar lo del cielo acá en la tierra. Pero ¿saben cómo era la vieja? Esa es la nueva Brenda que está siendo trabajada. No digo que lo haya alcanzado, pero bueno, hay áreas que están mejores y otras que estamos trabajando. Pero eso es lo que hoy logré conquistar y donde me planto. ¿Pero querés que te cuente cómo era la vieja Brenda? La vieja Brenda en su adolescencia no quería entrar a un kiosco para preguntar cuánto salían las cosas porque le daba vergüenza. Yo creo que no fui tartamuda, pero hasta ahí, cerquita. Esa era la vieja Brenda. Ni hablar de decir las cosas porque le daban vergüenza, tenía pocos amigos. Hoy ustedes me ven así media chispita y loquita, pero con mucho amor. Pero antes no era así. Antes era callada. En lo personal me pasaba algo y me tenías que sacar las cosas con tirabuzón. El abrir el corazón era algo inimaginable para mí. O sea, te decía las cosas cuando yo ya estaba explotada y cuando estaba todo quemándose y había fuego y se estaba incendiando. Y nunca escuchaba todas las alertas y ya cuando se estaba todo por quemar, ahí recién hablaba. Reitero, todavía sigo trabajando un montón de cosas, pero
te cuento un poco qué es lo que Dios hizo en mi vida, para que también lo puedas tomar. Es decir, hoy lo que el enemigo te está atacando es muy posiblemente porque quieras frenar el diseño original de Dios en tu vida. Amén. Pero ¿cuántos creen que el diseño de Dios es más grande y más poderoso? Y es ese el que queremos establecer en nuestras vidas. Entonces, te aliento a que no creas las mentiras del enemigo que te dicen que sos el pasado, que te vas a quedar de esa manera, sino créele lo que Dios dice de vos y trabajá para que, como el ejemplo que decía Marcos Brunet, si hay timidez en vos, trabajá para plantarte y creer de que es Dios que te quiere usar como un instrumento en sus manos para que tu voz sea la que repercute acá en la tierra con lo del cielo. Créelo. Hay una canción que en este último tiempo estamos cantando mucho, que es Se trata de ti. No se trata de vos, se trata de Dios. Y cuando empezás a entender eso, empezás a soltar porque no hay tanta presión sobre vos, porque entendés que lo que vos sos simplemente un canal y Dios es el que pone palabras sobre vos. Es Dios el que hace. No sos vos cuando tenés que ir a orar por un enfermo, es Dios el que lo sana. No sos vos cuando tenés que ir y compartir y alentar, sino que es Dios, es el Espíritu Santo el que ministra ese corazón. Simplemente vos vas y predicás. Vas y haces lo que Dios te está mandando, pero después el que hace la obra es completamente Dios. Y hay otro punto, se me están desatando los cordones, hay otro punto que me ponía a pensar dentro de esto de los versus, del diseño de Dios y el antidiseño, y es que muchas veces nos encontramos en el estadio del antidiseño con estas cosas de la timidez, de la vergüenza, de un montón de situaciones que se oponen al diseño de Dios. Y me ponía a pensar algo. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a vivir en eso viejo? Le vuelvo a decir, nos acostumbramos. Cambiamos la verdad por una mentira. Y nos acostumbramos a eso. Pero hoy quiero que el Señor te sacuda para que en todas las áreas, y más que el Espíritu Santo va a estar hablando a tu corazón, puedas decidir a plantarte en tomar el diseño de Dios y trabajar para que eso se establezca en tu vida. Y si hay algo donde hoy necesitas que el Señor restaure, que puedas abrir tu corazón y entregarte por completo a Dios diciendo, Señor, ya no quiero más esto en mi vida, quiero tu diseño para mí. Y para cerrar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago cosas nuevas, todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevo todo en esta noche. Si le abrís tu corazón, Dios quiere restaurar el diseño original en tu vida, arrancar todo antidiseño para plantar el diseño de Dios. Pero no creas más esas mentiras, no creas más la versión distorsionada, porque hoy es día de volver al diseño original. Y yo te invito a que te pongas de pie, que podamos hacer una oración para cerrar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy tuvimos oídos para escuchar tu palabra y queremos que esto sea sellado, pero también abrirte nuestro corazón para que hoy nos marques qué áreas estábamos viviendo bajo el antidiseño, bajo la vieja naturaleza. Y hoy creemos que vos podés restaurar, hoy creemos que vos podés plantar el diseño original. Nos volvemos a eso, Señor. Queremos tu verdad. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos a lo que vos hablás de cada uno de nosotros, no a lo que el enemigo dice, de los fracasos, del error, de lo viejo, sino que te creemos a vos. Queremos escuchar que vos nos decís que somos pueblo elegido, que somos nación santa,
que vos nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y nos planeaste y diseñaste una vida plena y abundante para nosotros, y es lo que creemos y queremos para nosotros. Perdón. Hoy, Señor, te decimos perdón, porque muchas veces nos acostumbramos a lo que el mundo dice y vivimos bajo eso, pero hoy no lo queremos más. Hoy no queremos estar atados a eso, sino que queremos romper con toda cadena para vivir en la libertad que vos planeaste, para vivir en el propósito que vos tenés para cada uno de nosotros. Y nos plantamos en eso. Señor, queremos tu diseño establecido en nuestras vidas, que te podamos reflejar y eso mismo poder transmitir a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.